Hola amigo de Perú 21, yo soy Mijail Palacios y hoy voy a conversar con los históricos Pelo Madueño y Huicho García en su faceta Narcosis, que celebra, iba a decir Mar de Copas, iba a decir la Liga del Sueño, pero no, vienen como Narcosis, que celebra o recuerda 40 años de la publicación de la maqueta Primera Dosis, también histórica maqueta del rock peruano, ya no solo el rock subterráneo, el rock peruano. Bienvenidos, señores, gracias por estar acá. Gracias, Mijail, por Muchas gracias. recibirnos. Le hemos llamado, 40 años le hemos llamado bodas de plomo. Boda de plomo. Bodas de plomo Qué que pesado. tiene que Precisa. ver con, tiene que ver con, está bueno, ¿no? Tiene que ver con el material y con las canciones. Y ya Claro. pesa. Boda de Anfo también puede ser. Boda de Anfo, sí, toda precisa. Oye, pero hace 40 años, en agosto de hace 40 años, la banda ya estaba disuelta, creo, Sí. Ujú. ¿no? En julio, hasta julio, nomás me parece que llega. 12 de julio. ¿Por qué? ¿Qué había Somos pasado? como un cometa, ¿no? Ya. Sí, más o Duramos menos. un año. Fue el Duraron, cometa Halley. duraron ni un año. Porque No, en el 84, no. Ah, no, O sea, contigo en la formación. Conmigo en la formación solo 7 meses. 7 meses. 7 meses. Pero ellos venían desde más o menos principios del 84, ¿no? Perdóname, Wicho, pero para mí Narcosis es desde que entraste tú. Bueno, la Y primera hasta que yo no estuve. Claro, más o Y ya. menos. O más o sea, menos, el trío claro. de tú, Cachorro y yo, Sí. que fueron los que hicimos esa maqueta, ¿no? Sí, pero lo que pasa es que antes pues hubo... Antes hubieron otras formaciones y tal, pero... Hubo muchos ensayos, esa vaina que las tenemos registradas como el primer Sí. cantante, que son realmente irrisibles, pero baja, porque Esta formación sí duró como un año más o menos, ¿no? No. ¿Menos? Menos, yo Bueno, entré... 7 meses, está A diciendo mí me mucho ahorita. llamaron Cometa Time. a finales de noviembre del Del 84 y tocamos en ese famoso concierto de Hicimos La Palizada Ok. en diciembre del 84. Y ahí es donde Cachorro me dice, oye, quédate, no sé qué. Y yo le propongo hacer ya, hay que producir el material y grabar la maqueta Claro. y bla, bla, bla. Que lo hicimos en febrero, ¿no? Pero estuvimos todo ese resto de diciembre y enero. ¿Y él por qué preparando te el material. llama? ¿Qué ¿Por vio? qué? ¿Qué le...? Porque yo lo conozco, la mayor parte de la gente con la que después he trabajado en la música, yo ya la conocía de antes del intercambio de discos. A Freire, bajista de Mickey, yo lo conozco del año 77 o 78. Wow. A Cachorro lo conocí en el 79 en la casa de Martín Bernison cambiando discos. Es más, me ganó un disco, yo iba por ese disco y yo lo había comprado. Pero yo tengo la respuesta de por qué lo llaman. A ver. Porque yo estaba en la banda y él no en ese momento. Claro. Nosotros teníamos un concierto, el primer concierto al que el movimiento subterráneo había levantado un poco de polvo y la prensa iba a ir a ver qué era esto que estaba sucediendo, ¿no? Y era un concierto en un local en el Ejército, un local de Nueva Ola, un local de valses. Y se iba, bueno, y este concierto, el cantante que teníamos entonces, Gallito. ese día se confirmaba. Se confirmó. se ya. Entonces, o era la religión o el punk. La vida le puso ¿no? Le puso estos dos senderos, Precisa. estos dos paths. Claro. Entonces, él pues escogió lo que tenía que escoger, era un adolescente y estaba en un colegio católico y se fue. Y ahí, de urgencia, Cachorro dijo, vamos a buscar un cantante, y yo conozco un pata que canta de puta madre tal. Y llamamos a Huicho. Él lo llamó, yo no lo conocía. Sí. Debo decir que yo estudiaba en la misma aula que el cantante. Ya. Y yo sí elegí bien. Pero Claro. sí, fue así. Y yo no, y exactamente. desde ahí pues no, ya, Pero no, cuando ya no me puedo casar por ejemplo, por la iglesia. Claro. Lo cual me alivia mucho. Es un Y buen no- pretexto. Si alguien y él lo no trató quiere- de convencerte, no te dijo, oye, ¿cómo vas a hacer eso? Tienes que ir a la confirmación. Él, nadie trataba de convencer a nadie, de intentar convencerse a sí mismo en esa época. cada uno. Claro, sí. Claro. Pero efectivamente fue así. Éramos unos lindos desastres. Es que me va a querer convencer de mí. Pero a lo que voy es a que tú dices que Cachorro dice, es un buen cantante. Conozco un Y lo pata que estaban sí. haciendo era rock and roll, si se quiere, punk, Sí, si se quiere. sí. Y ahí más bien probablemente un buen cantante no era lo necesario. No es Pero necesariamente. no lo dijo técnicamente, lo dijo Claro. como que conozco un pata que canta Claro. y además por la música que oía Huicho, como dice Huicho, se conocían de antes y la música que oía Huicho, que era música rara y tal, Mucho escuchaba rock progresivo, me parece, ¿o no? En los 70s, Ok. pero entre el 79 y digamos el 84 que me llaman, yo ya había pasado, pucha, yo trabajé 2 años en Cañete,
en desmotadoras de algodón, haciendo cuestiones eléctricas. Pensé que vendía sopa seca. Y ahí es donde, digamos, yo ya venía de Lima un poco, ¿cómo se llama? Totalmente, o sea, ya la progresiva estaba en decadencia, digamos. Ya. ¿No? Estaba en una etapa así medio ¿Escuchabas pop, punk? malaza. Y comencé a escuchar nueva música. Yo ya, cuando llegué a Cañete, yo ya escuchaba Gang of Four, Flying Lizard, Resident, cosas bien raras, ¿ya? Resident, wow. Y cuando llego allá, como que se me abrió el abanico, ¿no? Porque ya me pasó esa onda adolescente de escuchar solamente esto, que es lo mejor del mundo y lo demás es una mierda. Ya, eso para mí era la progresiva. Claro. Pero ya como que dejé ese prejuicio y comencé a escuchar desde boleros, música criolla, salsa, todo lo que escuchaban la gente. Yo trabajaba con campesinos, con gente de allá, entonces me enseñaban su música y yo les enseñaba la mía y no sé qué. Y cuando yo llego ya, me llama Cachorro, ya tenía... Es más, cuando me dice vamos a hacer punk, dije, para mí el punk era como ya viejo, ¿no? Yeah. Pero luego entendí, obviamente, que por la situación que estábamos viviendo era lo que había que hacer en ese momento, ¿no? Esa era la actitud, digamos, musical. Y aparte, solo él creo que sabía tocar un poco más, porque, bueno, venía de una familia de músicos, pero ni Cachorro ni yo éramos músicos. Entonces era la onda de hacer las cosas como nos salieran del forro. Y cuando lo escuchaste a él en algún primer ensayo o de frente en el show, no sé si ensayaron, dijiste, este pata ¿no te gustó cómo cantó Huicho? ¿Qué pensaste? A mí me pareció increíble. O sea, en ese momento nosotros necesitábamos alguien para tocar ese día porque era importante. Es que esto siempre ha sido como, lo más importante ha sido que necesitamos decir algo y lo musical ha sido secundario. Okay. Siempre en Narcosis. Por eso es la única banda de este país que no tiene bajo. Sí, pues. Claro. Una banda que sin bajo hasta el día de hoy. O sea, somos guitarra, batería y voz, eso es impensable. Nosotros no nos pusimos a pensar, oye, necesitamos un bajista para formar el marco musical. No era un tema musical, era un tema de expresión, ¿no? Claro. Entonces, además Huicho cuando llegó en la primera etapa no mostró directamente sus habilidades vocales o como cantante. No, era gritar. Claro. Y era gritar además muy de puta madre porque tenía tan poquito tiempo entre que entró y el concierto famoso que teníamos que dar que las letras se las llevaba en un papel. Entonces, el cantante de Narcosis era ese pata que salía a cantar con un papel. Se hizo como una cosa de la marca o algo así. A la fecha ¿no? salgo con las letras en la mano. Sí. Y eso es pajísimo. Entonces era como un manifiesto. Una característica como más antiprofesional también, ¿no? O sea, en el sentido ético, si se quiere. Claro, o sea, era una característica más producto de algo totalmente real y orgánico, ¿no? Claro. Entonces, creo que esas son las cosas que hicieron a la banda. También el hecho de por qué dura tan poco una banda que de repente nunca imaginamos que la repercusión de esa maqueta podría durar tanto y llegar a otros países como ha pasado. Pero tampoco una banda dura 7 meses. No, pues. O sea, ¿no? Ahora, esa maqueta que, como dije, se celebran 40 años de publicarse en febrero del 85, hacen la maqueta como para ver qué pasaba. ¿Por qué hacen la maqueta? ¿Cuál era la motivación de hacer una maqueta? Yo fui un poco el que impulsó la vaina porque ya teníamos, como te dije, ¿no? O sea, yo lo conozco al Cachorro del 79 y desde ahí hasta que me llamó, claro. Él también me vio cantar en algunos grupos. Hubo un grupo que yo tenía que se llamaba No Name. No Name. Sí, que se formó simplemente después de la muerte de Lennon y tocábamos versiones de las canciones de Beatles menos conocidas y versiones nuestras, que hacíamos arreglos y toda la onda. Y después pasamos a tocar otras cosas como Gang of Four, Talking Heads, cosas que ni siquiera se escuchaban acá todavía, pero nosotros ya escuchábamos. Entonces ahí es donde me escuchó el Cachorro alguna vez, ¿no? Que ya éramos patas de intercambio de discos y fue ese concierto de la Universidad de Lima, me acuerdo. Entonces, ¿cuál era la pregunta? De por qué hacen la maqueta, cuál era la motivación. Huicho fue el Brian Eno de la huelga, porque él manejaba tecnología de punta para la época. Analógica, era mucho más industrial la visión suya, y hasta ahora lo sigue siendo. Siempre él continúa en el mundo analógico rechazando lo digital, ¿no? Y en ese momento él quiso hacer ese experimento porque él grababa. Claro, yo tenía una grabadorita que me había conseguido, que tenía una mezcladorita incorporada y tenía ¿Dónde te un la habías Walkman. conseguido? Pucha, en la Cachina, creo. Sí. Claro, es que yo terminé trabajando en Cañete porque yo desde chiquito era curioso y lo que se supone yo iba a hacer en la vida, según mis viejos, era ingeniería electrónica. Claro. Es más, me fui a Cañete justamente ya para sacarme clavo, ¿voy a ser bueno en esto o no?
Y en realidad sí era bueno, me querían llevar a Bolivia y toda la onda, y me gustaba hacerlo, Claro. pero no era lo que quería hacer toda mi vida, por eso que me regresé. Claro. ¿No? Entonces yo ya arreglaba, yo me ganaba ¿cómo se llama? Mi platita arreglando aparatos de mis amigos. Me había especializado más en grabadoras de cassette. Las conocía así de todas, sabía las marcas y la vaina, y cambiaba fajas, cambiaba piezas, en fin, motores. Era como un técnico, digamos, que había aprendido de la nada. Entonces, tenía esta varita que me había armado, era como un pequeño estudio artesanal con un Walkman y un ecualizadorcito que me habían prestado. Entonces, claro, cuando me llegaba el Cachorro le digo, oye, tengo esto, grabemos una maqueta, porque teníamos, como te dije, o sea, éramos patas y habíamos escuchado 10.000 maquetas que venían sobre todo de Europa, ¿no? Españoles, alemanes, finlandeses, todos esos panqueques que grababan en ensayos, así como después grabaron aquí en Fielders todo el mundo, iban a Fielders, grababan el ensayo y esa era la maqueta. Claro. Ya. Pero yo lo que quería hacer era una producción, una cosa que... Yo venía pues de la progresiva, de escuchar estilidad, de discos que suenan preciosos. Claro. Entonces con la porquería que yo tenía, yo quería hacer una maqueta que sonara lo mejor posible. No que sonara como eso. Le salió al revés. Sí, porque Mickey González me llama y me dice, oye, tu maqueta suena muy mal, pero tiene muy buena producción. Claro. Ese oído de Mickey lo máximo, güey. Se dio cuenta que sí había una producción, pues. No, y había cuando una escuchan la maqueta... Igual es irrepetible ese sonido, o sea, es Claro. irrepetible. Tendré que conseguir otra vez esa ¿No grabadora. volviste a grabar bajo esa misma lógica alguna otra banda o alguna otra producción? No, solo grabé a mismo Narcosis en vivo. Claro, que La después misma sale la versión en Que eso ya es máquina, en estéreo directo, ¿no? Claro, Claro. sí, sí. Pero es bonito todo eso de la cosa artesanal y de la necesidad de hacerlo y tal, y con Sí. lo que había, tú no sabes, pues. Claro, Además no sabes, eres muy chico y no sabes qué cosa es sonar bien y qué cosa es sonar mal. Claro. Hay muchas cosas que las hemos descubierto luego con los años, ¿no? Claro, lógico. No, y es más, tenemos la oportunidad de haber grabado en la Porta Estudio de tu papá, pero ninguno Ya de los dos existía. sabíamos manejarla y había... Tu papá fue un gran músico, y me imagino pues que tenía todos los recursos también técnicos tal vez, ¿no? Superiores, ¿no? Él se encargó, creo que una de las primeras maquinitas de grabación por track a cassette. Ya. Era de 4 canales, Atascan. ¿no? Como grababan los primeros Beatles. Ujú. 4 canales a cassette. Él se la trajo para grabar sus canciones y sus composiciones. Claro, de repente no le dieron el manual, se pudo usar, que estaba ahí en la casa de mi viejo. Sí. Yo sí la usé luego para sacar una maqueta de otro proyecto, Claro. pero mejor que haya sido como ha sido, Sí. yo creo. O sea, Claro. porque Quizás Tenemos un fin no- de semana para grabar, ¿te acuerdas? Un fin de semana para Lo grabaron grabar un fin de semana en las bases. las bases. Todas las bases y el resto lo grabamos en mi cuarto. En el cuarto de teniendo la todo casa el de tiempo mi del mundo, Sí. Que las bases eran guitarra y batería. una Guitarra, bate- batería y voz. Bueno, si se puede llamar batería lo que me prestaron para la grabación. Tú no tenías batería. No. Ya. No, era una cosa Yo nunca roja. tuve batería con Narcosis. ¿Quién te prestó la batería? Me la prestaron para grabar un vecino, ¿no? Un vecino Sí, sí. era Ok. pero era una batería nacional con cueros de chancho, de De cueros de chancho, piel sí. de cerdo. Claro, claro. No eran Como de pa- banda de colegio. Efectivamente, ¿no? Claro. Nosotros, Claro. ¿no? Queríamos ser brigadiers. La movida de la Queríamos liderar los desfiles patrios en los coles. Qué Claro, gracioso. claro. Así fue todo, ¿no? No, así y, fue. y- y Cachorro, ¿cómo te llama a ti para armar la banda? Cachorro me llama a mí porque yo lo conocía, vi un artículo en el periódico de alguien que grababa música y digo, wow, qué musicón que era. Yo lo conocí, fui a su casa para que me empiece a grabar cassettes, ¿no? Ujú. Porque era imposible conseguir esa música en Lima. Y nada, un día fuimos a un sitio, el baterista ya no estuvo y yo me senté en la batería, directamente en un ensayo. Yo fui Pero de fueron a un público. sitio, tú fuiste a buscarlo para ver el anuncio de que graba. Yo los acompañé a un ensayo. Ya, después Pero, de eso los pero acompañaste ¿hace en el falta ensayo. develar todo en esta entrevista? No. Hay que Hay que guardarlos, hay que guardarlos. Hay que guardar esos detalles. Porque esa historia está muy buena. Ese es Vamos oro. a- Ya, vamos a ok. dejar- Yo estoy de acuerdo contigo. Vamos a pero- dejarla aquí. Estoy de acuerdo contigo, pero está bien, hay que dosificar la información. Ahí vamos. Pero bueno, él te llama, integran la banda, sacan el primera dosis. ¿Y qué pasó? Es decir, ¿qué hacen con la música? Dicen ya, ¿ahora qué hacemos? Cachorro, tú lo Al Grammy, vendes. pues, ¿a dónde no? Esto, tú lo Al vendes. Ustedes mismos grabaron las copias. Yo creo que Huicho era la parte técnica y loca de la grabación, artística de la grabación.
Cachorro era alguien que ya estaba en el mundo de la grabación y de la comercialización de las cassettes, y él controlaba bastante ese circuito punk de Quilca y tal. Claro. Yo miraba nomás. Pero fue Sí, Cachorro sí. un poco, ¿no? Fue Cachorro un poco. O sea, habíamos tocado, creo que, ¿te acuerdas que nos habían pagado en el concierto ese famoso del Sí. Parque de Salazar? Ya, Teníamos algo que así está- como 200 soles, no sé. En ese concierto le pagaron como 200 O soles. algo así, no Donde hoy recuerdo. queda el Arcomar, ahí había un parque ahí y se hizo un concierto que Así está es. búsquenlo en YouTube, Que está ahí fue todo. un concierto bien especial porque fue la primera vez que un productor, que fue Alfredo Rosell, juntó, porque él interesaba tanto la onda comercial como lo que estaba sucediendo en la onda subterránea. Ujú. Entonces juntó a Narcosis, Leucemia. Leucemia, TV Color, Miki González, fue una cosa bien particular. Mm. Ahí donde me crucé también con Miki. Y entonces, Lo con mirábamos esa mal a Miki, platita- lo mirábamos mal a Miki. Claro. Eso es no comerciales. Claro, con esa platita compramos cassettes en blanco e Bien. hicimos la primera, digamos, remesa. ¿no? ¿Cuántos Claro. cassettes sacaron? Como 150 o 200, Sí. como mucho. ¿Ah? ¿Quién contenido? Mira qué tal sentido de reinversión empresarial, ¿eh? Claro, Totalmente. prudente para... ¿Y tienen alguna noción de cuántos cassettes se vendieron que ustedes controlaron? Que yo digamos? recuerde, solo hicimos 2 remesas, Ya. no sé ni adecuado. Habrán sido unos 300 cassettes como mucho. Pero esos son los originales de... Los que Los ustedes originales controlaron, originales, claro. digamos, lo que yo hice en mi casa con una copiadorita que tenía y no sé qué. Y el resto ya fue Cachorro. y el resto fue Cachorro Y y, sus todos los secuaces, y sus y secuaces, Cachorros ¿no? de- Y todos los Claro. piratas, ¿no? Sí, No sí. se olvida. Claro. Yo ya, cuando se acabó el grupo, yo dije, hasta aquí nomás, chava. Aparte, después yo me enfermé. Estuve ¿Por 3 qué se meses acabó el grupo? fuera. ¿Por qué para agosto de hace 40 años, como hoy, hace 40 años, por qué ya no existía Narcosis? Bueno, eso es principalmente porque Cachorro un poco estaba ya tocando con varios grupos. Estaba tocando con Autopsia y otro más. ¿Feudal creo. después ser? No, Feudal fue después. Fue Ok. después. Y entre Jorge y yo ya estábamos haciendo como nuevo material que queríamos que sonara un poco mejor, que tuviera acordes, porque a Cachorro le teníamos que prácticamente afinar, creo que en re, ¿no? En la escala de Bajarle re. la quinta. Sí, Ok. y para que hiciera nomás puentes. Él no hacía acordes ni nada, porque no sabía. Pero tratábamos de enseñar, él no quería, no iba a los ensayos, ya tocaba peor. Entonces llegó un momento en que dijimos, pucha, para seguir así mejor no seguimos, ¿no? Hacemos otra cosa nueva. Ok. Entonces, después del concierto en Magia fue que, Jorge, me acuerdo de eso, nunca me voy a olvidar. Nos bajamos del escenario y tú me dijiste, bueno, yo no vuelvo a tocar con este pata, si quieres hacemos algo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Jamás he dicho eso. Mucho menos en público. Mucho menos. O algo así, no sé. Dijeron, Pero ¿ese simplemente nos concierto en peleamos Magia con el cuándo Cachorro. fue? Dijimos, ¿sabes? Hasta aquí nomás, cuñado, ya. O sea, si ¿Cuándo vamos a fue ese tocar así- concierto en Magia? ¿Cuándo fue? Sí. Mismo en 94, 95. Julio. Ah, ok. Después de... No, el concierto en Magia es el último concierto en Narcosis En el 85. hasta el 2001. Claro. Ese fue el último concierto y se grabó. Se acabó. Sí, pueden haber sido cosas musicales de repente, Sí, ¿no? Que ya o sea, queríamos hacer cosas estábamos un poco poco más hartos. tal. Sí, Es evidente, finalmente, el camino que ustedes siguieron, que pues estaban en una suerte de encaminados o predestinados para hacer cosas más musicales, si se quiere, entre comillas, ¿no? O sea, La Liga del Sueño, Mar de Copas, Es más. o sea, Mickey, en fin. Lo que vino a continuación es que nos pusimos a ensayar con Félix en el departamento de mi tía. ¿Tú te acuerdas de eso? Yo me acuerdo perfectamente. Félix Torrealba. Con Félix Torrealba. Para hacer un nuevo No, yo proyecto. lo que me acuerdo es que después de ese concierto de Magia, Ajá. yo entré inmediatamente a Eructo Maldonado como No, baterista. no. ¿No? Bueno, tal vez hayas... Huicho tiene una memoria alucinante. Claro, lo que Yo pasa es que- recomiendo a todas las bandas que tengan un integrante abstemio. Porque la tarjeta de memoria la tiene de puta madre. No, es que lo que pasa es que yo me enfermé, por eso es que me acuerdo también. Nosotros nos hemos dedicado a quemar esa tarjeta en la vida. ¿no? Que Estamos es ingeniero ensayando- electricista, pues, ingeniero electrónico, Sí, perdón. sí, Así que, Ensayábamos en el departamento de mi tía en Jesús María, Ese capítulo oscuro no lo recuerdo. que me lo habían dejado para cuidarlo porque ya se habían ido de Europa, no sé qué rollos. claro. Pero no fueron más de 2 semanas, tío, que yo me enfermé el 5 de septiembre, ya estaba enfermo, y me dio meningitis, casi me muero, y desaparecí. Claro. Y cuando yo he regresado, ya tipo noviembre, tú ya tenías el
Entonces Claro. me quedé Pero sin iban a poder armar una sonar. banda con Félix, entonces... Estábamos viendo qué hacer, Viendo qué estábamos hacer. pasando Claro. temas y no sé qué, pero Claro. no fueron más de 2 semanas. Claro. Y chao. Ahora, Mi cariño por Cachorro ha borrado ese capítulo lógico. de mi memoria, ¿no? Quienes no saben, Cachorro es el fundador de Narcosis él falleció hace unos años, se ha publicado algún libro por ahí sobre él y es una figura ausente pero muy presente, como se dan cuenta. Totalmente. Está en todo momento de la conversación, atraviesa parte de la historia de los programas, su Totalmente, trajinar, ¿no? digamos, su obra, por decirlo, no solo ha abarcado la música, no, porque él se consideraba también un no músico, ¿no? Como decía Eno, y de alguna manera un poeta, ¿no? Porque cuando él me entregó las letras para tratar de estructurarlas, porque eso es lo que yo vi, ¿no? Al principio veía que las canciones no tenían ni principio ni final, había una cuestión de estructura que no funcionaba y había que producir. Y las letras lo mismo, ¿no? O sea, decían cosas, había frases pajas, pero la siguiente no era tan paja, no sé qué. Entonces dije, hay que arreglar también lírica para que el discurso sea una cosa coherente. Pero tenía cosas muy bacanas. Entonces él me entregó todos sus papeles y toda esta onda y con eso armamos la primera maqueta, ¿no? Pero él... ¿Todas luego, las letras las hace él? no, yo también empiezo a meter cosas mías, ¿no? Claro. En realidad el trabajo de la primera vez es de los tres. Él me proponía ritmos, Cachorro tenía riffs. Sucio Policía, por Entonces, ejemplo. eso ya estaba ya. Esa no la hice yo, no la hice yo. Claro. Ni él tampoco. No, Ni él tampoco. Esa la tenía Cachorro, pero digamos yo estructuré la letra de manera que dijera algo un poquito más. Es un cover. Entonces la letra, digamos, es parte Cachorro y parte mía, ¿no? Claro. Pero, o sea, es un cover. Es un cover. Es un cover. Y eso, ¿no? Pero la maqueta fue los tres haciendo. Además, cada uno su parte. como dices, yo creo que es imposible que Cachorro no esté hasta ahora, porque al final, fíjate que todo esto, y que estemos tocando ahora después de 40 años, o que la maqueta haya cruzado fronteras, es por un momento. Un momento que se dio esa maqueta, nosotros no hicimos nada después. O sea, eso de ahí fue suficiente como para que... ¿Por qué? Y de eso que salió, Cachorro es el hilo conductor. Él venía claro. ya, yo me subí, luego se subió Huicho y luego se acabó. Claro. Así que y Cachorro siguió, ¿no? Feudal, es parte de etcétera. algo cuya repercusión pues no existe. ¿Y por qué? ¿Por qué un proyecto tan breve, con un producto tan artesanal para la industria, digamos, por qué vive tan fuerte hoy, no solo en el Perú? El año pasado dieron un concierto en Colombia con bastante gente, lleno, el aforo lleno, no solo ni una vez a Colombia, más de una vez. ¿Por qué ha pasado Esa es eso? la parte interesante de la historia, ¿no? ¿Por qué está vigente? Yo creo que el discurso, ¿no? El discurso, para empezar, sigue vigente. Ujú. Actualmente en el Perú sigue vigente en muchos aspectos, en casi todos, diría yo. Y en Colombia, por ejemplo, sigue vigente también y se dio muy fuerte, mucho más fuerte que aquí, en Colombia que aquí. ¿Por qué? Porque la situación allá era mucho peor que la de acá. Aquí la teníamos mal, ¿no? Con el terrorismo y todo lo demás, pero allá tenían terrorismo, narcotráfico, corrupción, o sea, están mucho... Medellín, que es donde, digamos, prendió, era una ciudad de 200 muertos al mes en esa época. O sea, imagínate el nivel de dolor y de ¿Ya desesperación de los escuchaban jóvenes. Narcosis en Colombia en esas épocas? En el 86. ¿Tienen registro de eso? En el 86 86 llegó. llegó la maqueta y comenzó a prender. Wow. Se formó todo un movimiento que se llamó el rock medallo, que involucraba música, pintura, teatro, todo. Es una cosa contracultural muy fuerte, nada que ver con lo que pasó acá, que más bien se diluyó, ¿no? Claro, claro. O sea, es una música que vive en el tiempo por sus letras, pero también lo musical. También. O sea, Yo creo que tiene sí. algo lo musical. Tiene algo raro y ¿Qué muy tiene? particular. ¿Qué Sí. tiene? Pucha, es eso que es lo primero que sale, ¿no? Cosa cruda. Creo que es esa eyaculación primera Ok. de expresión, esa cosa mágica que todo el mundo busca y que es lo que tiene. Claro, creo que es, lo has dicho perfectamente, es la primera paja, de ahí no paras. Claro, es así de natural, ¿no? Es así de instalado en cada uno, ¿no? De instintivo también. O sea, ¿no? uno siente que está ahí. además, cada uno de nosotros llega en distintos momentos de su vida a este proyecto. Teníamos Claro. edades distintas, Sí, veníamos claro. de cosas diferentes. Claro. Eso también
que crea una... Claro, cada historia ADN de particular, Narcosis es distinta para cada uno de nosotros. Para Cachorro fue otra cosa, para él Claro. es una cosa. O sea, la experiencia que tuvimos los tres con respecto a Narcosis es totalmente distinta, ¿no? Claro, totalmente. Para mí tenía que ver con la producción, con hacer algo Exacto. que sonara crudo, como lo pedía la música, pero que sonara, se entendiera. Para mí, tenía que ¿Qué ver, fue? para mí tenía que ver con tener una adolescencia diferente y plantearme un futuro Claro. distinto y tener, pues era adolescente y no acabar viviendo en un mall. Claro, y Cachorro creo que quería ser estrella punk del momento. Claro. Él es el único que lo consiguió. Sí. ¿Qué dirías si entra ahorita por esa puerta, los ve acá sentados Una hablando? chela, iría una chela. Diría una chela. Una No, yo chela. vendría otra O sea, chela, pero yo vendría una en la mano. Para que se la tome él. ¿Cuántas veces me ha No, tocado la le puerta? diríamos para ir a ensayar, pues para el concierto. Claro. Inmediatamente es lo que diríamos. Vamos. ¿Quién va a tocar la guitarra esta No vez? te vamos a decir. ¿Por qué? Porque otro medio nos está pagando. Nosotros pagamos Por con ese cariño, servicio. nosotros pagamos con cariño, Pelo. Cariño profundo. Mira, va a estar en estos años, desde que Cachorro murió, y hemos tenido presentaciones aquí en Colombia, incluso antes de que Cachorro se fuera, que él tenía una condición, ya no podía tocar muy bien, pero él siempre nos estuvo acompañando en los conciertos. Claro. O sea, no queríamos dejar que él sea parte de lo que estábamos disfrutando, a pesar de que no podía tocar. Entonces, lo subíamos al escenario, teníamos un apoyo en guitarra, pero estaba hasta el final. Desde que él se fue, hemos estado con distintos guitarristas, tratando de que todos sean pues de la escena. El último fue Gonzalo Farfán. El último ¿no? fue Gonzalo 23. Farfán, Sí. con el que fuimos A Colombia. este año a Colombia. Y ahora vamos a estrenar guitarrista, que también viene de la escena, es Javier Chunga. Ah, Javier. ya. Aeropajitas, Buenísimo, ¿verdad? Aeropajitas. Claro. Claro, Ah, buena Javier. onda, bueno. gran guitarrista era y productor también. O sea, Productor, él ha hecho junto con su compañero que falleció Así es. el rock en el parque, Rock en el Parque. rock en el parque hace ya Sí, más de 20 años. Caserito de la oficina también. No podía ser un músico nomás así de que haga, tenía que ser alguien que sienta, que entienda, que venga de esa historia, Qué bacán. que tenga un poco la misma... Ya los están llamando para volver a Colombia, para ir a México. México ya van dos, ahorita estamos hablando con alguien en Sí, México. vamos a ver. Colombia, a mí me dio pena que se truncara lo de Rock al Parque. Porque ¿Qué pasó? ¿Por qué no salió? Pandemia, ¿no? Eso fue la primera vez fue pandemia, porque ya estábamos fichados y todo. Sí. Y luego, Rock al Parque también, obviamente, por la pandemia y todo lo demás, y todos los festivales, obviamente, sufrieron muchísimo en su organización, Lógico. en la forma en cómo trabajaban, la gente con la que trabajaban, ha cambiado todo mucho. Y ahora son muchísimo más cuidadosos en muchos aspectos, sobre todo en cuidar los presupuestos y esa vaina. Entonces nos han llamado y todo Para esta edición los para llamaron. esta edición, pero el tema es que antes, por ejemplo, lo manejaba una persona o dos personas que tenían que ver directamente con la gente que pone la plata, es plata del Estado. Claro. Plata del, Claro, de es los un evento impuestos. gratuito en Bogotá, Claro. al aire libre. Entonces son muy cuidadosos con eso y últimamente hay mucho cuidado con esa vaina y tienen como una especie de filtros, de muchos filtros. Entonces llegó un momento en que nos llamó una persona y luego nos llamó otra y no sé qué. Entonces hubo una especie como de desfase ahí. Ok. Y creímos que eran más bien agencias de booking que estaban metidas y no sé qué. Entonces finalmente parece que eso es lo que ha pasado y simplemente ahí quedó. No nos volvieron, nos dijeron, no, la última conversación que yo tuve, ya, ok, ya tenemos las cifras, te vamos a llamar. Y no me Parece que llamaron. pasó, pues vino que, pues venga, Claro. venga para... Entonces yo, Bueno, yo creo que Venga se va a dar en algún Colombia. momento, ¿ah? Ah. Se va a dar. O sea, Si ya hubo acercamientos. La banda es algo que sale del tiempo. Nosotros no movemos el grupo. Internamente no movemos, no buscamos fechas ni hacemos nada porque cada uno tiene sus proyectos y Lógico. consideramos que Claro. esto es una especie de acto que quien lo quiere nos llama, nos dice, oye, pueden venir. Si vemos que está bien y tenemos tiempo, vamos. No es algo que estemos buscando. Entonces siempre lo que viene es monstruo, ¿no? claro, lo que venga y se pueda dar, Claro. se da. Bacán. En el 2023 dijiste, hoy me siento más subte que nunca. ¿Hoy te sientes más subte que nunca también? No, No. no. En el 2023 estaba planificando un disco solista Ya. Que que acabas iba de publicar contra el año todo pasado. lo que había hecho antes Ok. y
en el sentido que era un disco que buscaba más arte que ser canciones pop. Entonces, cuando haces un disco así, te sientes inevitablemente ir contracorriente, ¿no? Okay. Y mi referencia, pues, ha sido en la época subte, ¿no? Creo que por eso lo dije y porque debería dejar de venir en estupefacientes a la frente. Pero un músico peruano hasta hoy probablemente de alguna forma es bien subte, ¿no? Un músico peruano. Un músico peruano, alguien de la escena, un rockero de la Yo creo que el escena. rock peruano es medio subte en general, ¿no? Porque, o sea, básicamente luchamos sin industria, sin apoyo, sin absolutamente nada y con un gobierno que quiere destruir la cultura. Porque ahora la quieren destruir, ¿no? ¿Puedo decir las cosas como puedo? Por favor. Ya, el pobre imbécil ese que tenemos como alcalde, Ya. quiere destruir, por ejemplo, dice que el Ministerio de Cultura no debería existir. O sea, alguien que dice algo así, o sea, realmente está mal. Está mal. Está mal de la cabeza, no entiende lo que es realmente la cultura. Y que la cultura no depende de un ministerio. La cultura va a existir siempre. Porque la cultura somos nosotros, los seres humanos. Tal vez él no sea humano, sea un chancho. Claro, por eso entonces en ese contexto Ser músico en el Perú es tener que autogestionarte. ¿Sí? O sea, todas las bandas, toda la gente de la nueva generación, y conozco mucha, y algunos son muy amigos, y llevan 1, 2, 3, 4 discos, y que nunca suenan, nunca están en espacios masivos, en espacios abiertos, porque no se llega a romper ese telón. Ellos siguen, ¿no? Ellos siguen y es totalmente autogestionado. Sí. Y sí, la música, la cultura en general, yo creo que no va a tener un escenario de desarrollo mínimo si tenemos un Estado que le da la espalda, ¿no? Claro, no solo la espalda. No solo la empresa privada, constitucionalmente no está... La empresa privada, es que no es una cuestión, la empresa privada puede entrar a oficiar y tal, claro. pero al final lo que educa y lo que va a crear una conciencia sobre el valor de la obra, del trabajo cultural y del trabajo presente, sobre todo, dejar de pensar que nuestra cultura es lo que fue hace 40 años, o sea, ¿qué es lo que se hace hoy? Así o sea, ¿qué es lo que está haciendo la gente hoy en pintura, en danza moderna, en fotografía, en música? O sea, esa es cultura viva, cultura presente, ¿no? Y esa es a la que se le da totalmente la espalda cuando... Y claro, porque hacen unos premitos al año, creen que no, pues no, están del orto, o sea, aquí están fatal, ¿no? Claro, y con una radio la gente que maneja eso es gente ¿no? que no tiene idea, es gente que Ese son administradores que suben ahí, además lamentablemente en la mayoría de los casos a saquear el país. Que han llegado, claro, que han votado por ellos. Es la oferta del saqueo, ¿no? O del ego, o del ego del poder, ¿no? Estamos complicados. Claro, Estamos complicados, jodidos. pero esto... Es la gestión. Igual Por eso estamos aquí para tocar. Igual de nuevo, carajo. hay gente como Hacemos Merch que está haciendo este concierto de los 40 años que me parece espectacular, que se anime la misma gente de la escena a armar conciertos y no podía pasar de 2025 sin celebrarse y recordarse los 40 años de Primera Dosis, la maqueta, la histórica maqueta de Narcosis, donde pues estuvieron o están Pelo, Huicho, Cachorro, ¿no? Y que se va a celebrar el 30 de agosto, ojo, en el Teatro Leguía. Las entradas están a la venta, va a estar además Voz Propia, Morbo, Montaña, en todas las facetas de Montaña. Ataque Frontal hasta, no sé, todas las bandas que ha pasado Montaña. Y en el Teatro Leguía, ahí en Santa Beatriz, súper céntrico, 40 años de Primera Dosis, sábado 30 de agosto, ojo. Así que nada, va a ser un gran concierto. Señores, gracias por venir, gracias por visitarnos, gracias por el dato del guitarrista de Narcosis para esta ocasión. Y nada, que sigan sonando, que sigan tocando. Cada vez que se pueda. Ojalá que no tengamos que tocar, ojalá que la situación realmente cambie para que no tengamos que tocar. Sí, pues sería Pienso yo, ¿no? También. Es que mientras no cambie, van a seguir tocando. Pues. O sea, nos meterán al cajón con esa maqueta. Bueno, cajón no vamos a pagar hotel ese hotel, no. Antes salto del centro cívico y termino hecho polvo y ni cremación, vamos. Bueno, ya viven en un cassette, el Primera Dosis. Señores, gracias por estar acá nuevamente. Nada, y gracias a ustedes por llegar hasta el final. Por aguantarnos. Venga, gracias.